lectura de cómo lo recuerdo, de su capacidad para relacionarse con otras personas y desenvolverse socialmente. El Carlos que muchos de ustedes conocieron como secretario de Estado, con gran desenvoltura, educación y deferencia en el trato, no era el mismo Carlos que yo conocí de estudiante. Era una persona mucho más fundamentalista y más reservada en su trato social, especialmente con las mujeres. Cuando aún vivía mi papá, tenía la costumbre de invitarnos a comer en algunas ocasiones, y Carlos venía a comer con él. Carlos no tenía esa costumbre en su familia, de modo que no era frecuente que él fuera a restaurantes. En una ocasión, mi papá pidió carne de tártara, que como ustedes saben es la que sirven cruda, y Carlos dijo: a mí sírvanme lo mismo, sin saber lo que estaba pidiendo. Cuando le llegó su carne cruda, tuvo que hacer esfuerzos para comerse lo que había pedido, porque obviamente le daba pena dejarla y pedir otro platillo. En el libro cuento también, en broma, cómo lo vacilábamos acerca de sus conocimientos de francés. Cuando entraba a trabajar alguien a la afianzadora, para molestar a Carlos, obviamente, le decíamos al que entraba que debía de aprender del licenciado Bascal cómo se había superado, pero que tenía que tener cuidado de no reprobar, como le había sucedido a Carlos, su examen de francés por correspondencia en la Sorbona de París, porque le decíamos que había intentado obtener su título de traductor de francés por correspondencia de la Sorbona, y que lo habían reprobado por haber traducido mal un texto que se titulaba Le Maladie de Luther, que lo había traducido como Las Maldades de Lutero, siendo que eran las enfermedades de Lutero. Ese era el tipo de bromas que nos hacíamos frecuentemente. Una segunda característica que destaco de él en el libro es su pasión por el trabajo. Realmente Carlos fue siempre muy trabajador, quería su trabajo, lo desempeñaba con pasión. Mucha gente creía que era el dueño de la afianzadora porque actuaba como tal. Los problemas de la afianzadora le afectaban como propios. No dudaba de suspender sus vacaciones si había algún problema que ameritaba que él lo atendiera. Viajó por toda la República, recorrió prácticamente toda, abriendo oficinas de la afianzadora. Llegamos a tener más de 40 y cerca de 450 empleados, visitando agentes y clientes. En el libro destaco que solo se enfermaba cuando salía de vacaciones, porque realmente yo creo que se relajaba y entonces le venían unos gripones espantosos de vacaciones. Lo curioso es que en tiempo de trabajo yo no recuerdo que se hubiera enfermado, y por eso lo ponía como el ejemplo del empleado ideal que nunca se enfermaba. Como ejemplo de esa personalidad apasionada por su trabajo, voy a leerles un fragmento de lo que Carlos escribió en el año de 1982 en el órgano de comunicación interna de la afianzadora. Escribió lo siguiente: en todos los negocios hace falta un hombre. Este hombre que se busca es aquel que esté dispuesto a enfrentarse con todos los problemas que se presenten, a vencer las dificultades, a ser trabajador, constante, respetuoso y humano con sus superiores e inferiores, con ignorantes y sabios, con pobres o ricos, con viejos o jóvenes. Hace falta un hombre que tenga ambición insatisfecha de saber más y más, de escalar cimas insospechadas, de descubrir horizontes ignorados, de no arredrarse ante ningún peligro. Este hombre habrá nacido para obedecer y mandar, para hacer y obligar que hagan, para crear eternamente y jamás para destruir. Como podrán observar, este texto escrito por él refleja perfectamente su personalidad. Carlos fue siempre una persona echada para adelante, muy disciplinada, con un gran espíritu de superación y pasión por su trabajo. Finalmente,
como lo han hecho todos los expositores, destaco su congruencia. Me llama la atención que prácticamente todos los que escribimos en este libro que ahora se presenta mencionemos algo de la congruencia de Carlos, lo que indica que fue una nota que lo distinguió. Carlos nunca dejó lugar a duda sobre la manera como pensaba y actuaba. Como dice el Evangelio, el celo de tu casa me devora. Carlos tenía clara conciencia de su responsabilidad de evangelizar y lo manifestaba de muchas formas, llamando directamente a las personas para decirles lo que pensaba, poniendo crucifijos y bendiciendo todas las sucursales que se inauguraban, dando mensajes siempre con contenido moral, a los que nosotros cariñosamente les decíamos sermones. Era frecuente que se dirigiera a las personas que conocía como santos, seguramente que a Gerardo le decía San Gerardo y a Bernardo San Bernardo. A una empleada de nombre Rita le decía Sor Rita. Pero el caso es que siempre hacía referencia a un título religioso antes del nombre de la persona. Su modo de pensar fue perfectamente claro para quienes trabajábamos con él. Una anécdota chistosa que quiero platicarles, no son ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero que se les voy a decir, fue la que se dio con motivo de la elección de Adriana Abascal, primero como Miss México y luego como cuarto lugar en el concurso Miss Universo. Para todos era claro lo que él opinaba de los concursos de belleza. Decía que eran concursos de ganado. Sin embargo, a sus amigos nos gustaba molestarlo un poco. Uno de sus empleados le decía tío, pero a raíz del concurso le empezó a decir primo, haciendo alusión a su posible parentesco con la concursante. Cuando Adriana Abascal, que obviamente no era su pariente, obtuvo el cuarto lugar en el concurso Miss Universo, se nos ocurrió a algunos de nosotros, que como repito, teníamos como deporte hacerle algunas bromas, prepararle un telegrama de felicitación que decía más o menos lo siguiente: funcionarios y empleados de esta sucursal, felicítanlo cordialmente por digno papel representado por Adriana Abascal en el concurso Miss Universo, dejando en alto el nombre de México y de la familia Abascal. En la primera oportunidad que tuvo, reunió al personal de esa oficina, que obviamente no tenía ni la menor idea del telegrama enviado, para decirles lo que él pensaba de dichos concursos y negar su parentesco con la concursante. Pero Carlos no solo dejaba claro su pensamiento, sino que buscaba que la gente actuara, que fuera artífice de su historia, como se refleja en el escrito que a continuación les voy a leer, que escribió en el año de 1985. En esa ocasión escribió lo siguiente: en estos tiempos nuestros, la vida tiene un ritmo aceleradísimo, a veces ritmo de danza macabra o con frecuencia ritmo de alegreto vivace. Lo cierto es que toda esa gama de sucesos, magnificados o minimizados por los sospechosos medios masivos de comunicación, producen ciertos efectos en el ánimo de las personas. El principal riesgo que se corre es el de que tantos y tan variados acontecimientos, presentados en forma manipulada o con realismo, provoquen una angustia que se traduzca en una grave incapacidad para actuar en lo próximo, en lo propio, ante la impotencia de influir para la solución de los macroproblemas de la humanidad. Es muy importante que desarrollemos la habilidad de manejar la noticia para no ser manejados por los manejadores de la noticia. Debemos, antes que nada, tener un criterio propio que se desarrolla a base de mucho estudio y mucha buena lectura para entender el sentido de la historia. Pero lo más importante es, a mi juicio, no convertirnos en espectadores de la historia, sino en actores de la misma. Cada uno de los hombres, por insignificante que se crea a sí mismo, hace historia, hace su propia historia. De los macroacontecimientos no nos tocará responder ni ante Dios ni ante nuestros hijos,